Grabación. ¿Han visto? He cambiado de página de WhatsApp. He visto el ratito, en el WhatsApp están 140 y tantos de ustedes. He visto la lista y ya no creo que haya aumentos o disminuciones, pero lo último que no nos ha dicho nada todavía, pero he visto lo último número de inscritos que hay en este grupo, 178. Ya. Bueno, en el WhatsApp lleguen hasta 180, ya no me hago lío, no hagan macanas. Conocen, pero si no conocen, estoy usando el Zoom para clases. Normalmente el Zoom permite participar a 100 personas de ustedes. No se hagan lío de eso. Si llegan tarde, y apenas, ¿no? Entran 100 y el sistema se tranca. Entonces, si llegan tarde, van a tener la grabación después de esto, ¿no? Si de toda clase voy a pasar a grabar. No creo que haya lío. Además, y espero que hayan 100 en primeras clases ya, pero normalmente pasa primer parcial y abandonan la mitad. O sea, siempre ha sido así. Pero si parece rasan o no tienen acceso, esperen un poquito, ¿no? Cuando de las grabaciones, pues van a estar pudiendo pasar a clase normalmente. Ya, seguiremos. Estamos en funciones, hemos hecho definición de función, qué se aplica, qué es dominio, y estamos en el subtítulo propiedades algebraicas de las funciones. Hemos visto cómo se suma, resta, multiplica, divide funciones, qué es función par, función impar. Ya, esto ya he leído, creo, pero por si acaso, una vez más. Función periódica, 6. F de x se define como periódica de periodo P, si cumple la propiedad famosa f de x más P igual a P. ¿Qué es P? El periodo fundamental, más o menos, idea básica. En P unidades, de 0 a 2, 0 a 1, tenemos una gráfica de algo. Es como si esto fuera un sello, calcamos, copiamos, función periódica. Las más famosas funciones periódicas, seno y coseno, aquí están. Seno y coseno de x son periódicas de periodo 2pi. Listo. Cumplen f de x más 2pi, f de x. También tangente, es periódica, pero solo que el periodo ya no es 2pi, sino es pi nada más. Bueno, se comprueba eso. Ya. Esto les dejo por si acaso. Función periódica f de x más p, f de x, pero propiedad generalizada, en general, f de x más n veces p, f de x. Por el momento, es una curiosidad nomás esto, pero hay varios otros temas de transformadas, ecuaciones diferenciales, hay este detalle de que una función periódica cumple f de x más n veces p, importa mucho, ¿ya? Con n natural. Ya, listo. 7, función inversa. Sea la función biyectiva, f, para que no se ubique muy bien en forma de par ordenado. El par ordenado de xy, tal que y es f de x dominio y es rango. Se define f menos 1, función inversa de f. F menos 1 es la colección de pares ordenados, a propósito, para que no se confunda y asterisco, x asterisco. De modo tal que y asterisco es f menos 1 de x asterisco. Listo. Esto, asterisquitos, es para decir que estas x y y no son las mismas originales. Pues si se usaran las x y originales de la if de x, se escribiría x f menos 1 de y, que no es usual, ¿sí? Bueno, he colgado esta cosa abreviando. Estoy diciendo aquí en palabritas, sea la función biyectiva. Una función es biyectiva si es inyectiva y suryectiva o sobreyectiva. Les he hablado de esto la vez pasada. Van a tener el tema de en álgebra de Matsiguer también de funciones. Ahí van a ver con sus detalles, tiene su definición. Función inyectiva es restricción de dominio. Función suryectiva o sobreyectiva es restricción de rango. Tiene su definición, sus ejemplos. Ya. No me meto a eso. No es que no sepa ni nada, sino no me gusta. Eso lo van a ver con toda seguridad en álgebra. Ahí preocúpense de ver funciones inyectivas o inyectivas más. Como digo, depende 100% de restringir dominio y rango, nada más. Ya, entonces, ¿en qué nos va a afectar en lo que viene? En nada. Nada nos va a afectar. Ya. He usado asterisco y, coma para decir, es bien clarito aquí, x del dominio y del rango, la segunda variable es función de la primera. En cambio, la función inversa, la primera variable y asterisco es función de la segunda, con f menos 1. Ya. Tal vez no se entienda muy bien, detallitos, notitas.
1. F menos 1 no tiene nada que ver con 1 sobre f de x. Nada. Cero. Pues no confundir. Lo único que se cumple es de números reales. A menos 1 es 1 sobre A. Ahí ya, en números reales. Como funciones, nada que ver con esto. Nada que ver. No confundan nunca. ¿Dónde confunden mucho? Todos tienen su calculadora. Toda la calculadora tiene sen, cos, tangente. Y ella es dividida menos 1, menos 1. Muchos interpretan como que fuera 1 sobre. Nada que ver. Menos 1 es función inversa. Ya. Lo que nos importa, operativamente, para hallar una función inversa a partir de una original y f de x, ¿qué se hace? Se intercambian variables. En lugar de x colocamos y, o sea, x por y por x. Lo coloco en general, x igual a f de y. Por álgebra, por aritmética, por lo que sea que conozcamos de álgebra, se despeja la nueva variable y. Se despeja la nueva y. Algo va a salir. Le pongo g de x. Ese resultado, el resultado pedido, el y de una nueva y despejada, es lo pedido, es f inversa. Pues no se nota, aquí está en palabras bien clarito, esto de colocar asterisquitos es para eso. ¿Sí? Si usáramos x y originales, x, f menos 1 de y. Entonces el operativo ahí está. Aquí no nos importa, vamos a hacer un ejemplo numérico ahora, no nos importa, pero la función tiene que ser inyectiva, subyectiva. Sí, sí. Como digo, estamos en lo operativo aquí. ¿En qué nos afecta reconocer que una función es subyectiva? Nada, nada. Nos importa aquí lo operativo de esto. Listo. Un ejemplito. Bueno, ya está hecho. Todo parece facilito, ¿no? Bueno. Para la función f de x, 2x cubo menos 7, 3x cuadrada, x cubo más 4, calcular la expresión de su inversa. Lo que está escrito en palabras ahora en números. Para inversa, el f de x no nos conviene usar. Nos conviene usar el y. Listo. Y igual f de x es lo mismo. Y igual lo mismo. Intercambio de variables, claramente. X y aquí y cubo y cubo. Un poquito de aritmética, denominador a multiplicar, factorización de y cubo, este y cubo viene a este lado, no, este x y cubo viene a este lado, y este menos 7 pasa al otro lado con más, listo. Despegamos el y cubo, 7 más 4x sobre 2 menos x. No queremos el y cubo, queremos el y, por eso potencia un tercio. Fin. Aparece el de lo despegado del y, f menos 1 de x. 7 más 4x sobre 2 menos x hará un tercio, o lo que es lo mismo, raíz cúbica. ¿Ya? Ahí está una función inversa. Listo. Por si acaso se los menciono nada más. Conocida la función y f de x igual a esto, su inversa había sido esta otra. Pero la función hay que ser inyectiva. Póngale aquí, pues no estoy dictando, estoy mencionando x cubo más 4 diferente a 0. ¿Ya? Con eso la función se ha vuelto inyectiva. Y al despejar, como es intercambio de variables, 2 menos y, o sea, y menos 2 igual a 0. Y diferente a 2, y la función se ha vuelto subyectiva. Por eso, lo operativo es bien fácil de manejar. Ustedes vean su definición y demás cosas. Un ejemplito de la inversa de una función. Vamos a usar muchas veces esto. Siguiente. La principal operación de funciones, la composición. Listo. Sean las funciones f de b a c, a cada x o y, según y igual a f de x. Función g de a b, a cada x o y igual a g de x. Es a propósito eso. Se define f es redondito g con x. Se lee al revés, así se ha inventado esto. Clarito, lectura. G compuesta con f en variable x. Es la lectura. Listo. ¿Qué significa? F es redondito gx, significa f de g de x. Listo. Eso es la operación de composición de funciones. Dominio de la composición. Dominio de la composición, estoy leyendo, es el conjunto de números x, tales que los x son del dominio de g y los g de x son del dominio de f. Se ve medio rarito. ¿Cómo lo explicamos eso? Con su diagramita de Venn. ¿Para qué me he escogido f de b a c y g de a a b? Para estito. Primero función g, de a hacia b. Esta función g. Escogemos un elemento del dominio, x. Le llamamos su imagen, o sea, es g de x. Eso es con la función g, que va de a a b. Ahora nos olvidamos de su función f, que va de b a c. Está clarito, un elemento del dominio de f.
g de x, es lo que te he dicho aquí. Para su g de x le encontramos su imagen, según f, que va a ser f de g de x. Un ratito, perdón, ¿ya? ¿Cómo hacemos? Ya. ¿Sabes? Yo estoy mi horario de la católica, todo el semestre, las tardes, no soy ninguna mañana, todas las tardes. Ahora, hasta cuándo tiene baja de respeto? Ya. Ahora, ¿tiene horario algo? Ya, no sé, ya, esperaremos que fin de mes, ya, ya. Me llama, ya. Listo. Ya, ya, chao. Ya, seguiremos teniendo un asunto aparte especial. Composición entonces, está mostrando G de A a B, F de B a G, de B a C. Al final de cuentas, del conjunto A nos pasamos al conjunto C, según con a cada X, en rojito, la composición, F de G de X. Bueno, esta es la principal operación de funciones, composición. ¿Qué hace una composición de dos funciones? A las dos funciones las complica, las mezcla, les hace juntucha o lo que se quiera llamar. Legalmente las compone. De ahí viene la palabra composición. Las mezcla, las combina, ya. Listo. Como es la principal operación, vamos a manejar muchas veces esto. Propiedades de la composición. F, G de X y H de X funciones reales. G compuesta con F no tiene nada que ver con F compuesta con G. O sea, la composición no es conmutativa. No es. Listo. F, una suma de funciones compuesta con H. Es H compuesta con F más H compuesta con G. Es más o menos como si fuera un productito, es de parte. Sí es válido. Cuando la suma está a la izquierda. Pero ahora uno mira esto, si esta 2 funciona a la 3, suma a la derecha. Es como decir G compuesta con F y H compuesta con F. Eso es cualquier cosa. O sea, hay que captar en números correctamente esto. La número 2 sí es válida. La número 3 no tiene nada que ver. Por eso hay que tener bien clarita cómo funciona la composición. Ya. La tercera, F con G con H. Paréntesis a la izquierda o paréntesis a la derecha. La propiedad de composición sí permite eso. O sea, en otras palabras, la composición es asociativa. Primero componemos estos dos de la izquierda o primero las dos de la derecha, sale lo mismo. ¿Ya? Y la quinta, F-1 compuesta con F es lo mismo que F compuesta con F-1. Es lo mismo. Y las dos dan como resultado X. Y X se llama la función identidad. Vamos a hacer dibujito en la recta Y igual a X. ¿Ya? No está mal nada. Algunos que están más o menos atentos preguntan, a veces, ¿no? Pero si dice que esto no es válido, ¿qué dice su número 1? La número 1 dice que la composición no es conmutativa y que se está contradiciendo. Dicen eso. No, es propiedad totalmente general. O sea, la composición de F con G, G con F, no tiene nada que ver entre sí. Pero excepto el caso único, en donde una función compuesta con su inversa, en este orden F-1 con F o F con F-1, único caso donde sí se cumple. O sea, una función compuesta con su inversa da como resultado X. Y eso es la identidad. Y esto vamos a usar muchas veces. Ya, ahí está la operación de composición, lo principal que nos importa manejar en todo. Como es propiedad especial, algunos cuantos ejemplos numéricos. Para eso tienen ayudantía, ya pasarán ayudantía. Le he pasado la lista al ayudante, por si acaso no me acuerdo su nombre. Les habrá puesto ha creado su grupo de WhatsApp, yo creo que ya tienen que la escribir mañana, ya pónganse de acuerdo con el ayudante. Ya no me meto yo en eso. Hagan ejemplos, ¿no? Algunos cuantos, ya están escritos. Bueno.
A, B, C, D, hago ejemplitos. Para las funciones f de x, e a la menos x cuadrado y g de x raíz de 1 menos x cuadrado, 1 más x cuadrado, hallar primero g compuesta con f, segundo f compuesta con g, clarito. La comparación en ambos sentidos. Ya. Por definición, f de g de x es juego de notación, nada más. G de x, aquí está, raíz. Cuando hemos definido el martes pasado, f de, o sea, esta variable se reemplaza en lugar de x. ¿Cuántas veces aquí? Raíz, 2 veces. Aquí está, f de, aquí está el f, es e a la menos x cuadrado. Está e a la menos la variable al cuadrado. Cuadrado con raíz se anula, este menos lo cambio de signos. La composición g con f había sido e elevado a x cuadrado menos 1 sobre x cuadrado más 1. ¿Ya? Listo. Fin. La otra, al revés. G compuesta con f, g de f de x. F de x es e a la menos, ahora el g, aquí está el g. En lugar de x colocamos e elevado, 2 veces, ya ahí está hecho. Esta vez no se puede abreviar ni simplificar nada, ya queda 1 menos e a la menos 2x cuadrado sobre 1 más e a la menos 2x cuadrado, y esto en notación de radical o en notación de potencia 1/2, es lo mismo. ¿Ya? Una miradita para observar que esta composición no tiene nada que ver con la otra, ¿no? Como dos cosas muy diferentes. También que estamos en notación general, depende de ustedes, para funciones van a usar notación con radical, con raíz o con potencia, da lo mismo, pero dice la historia, en notación de funciones, en derivadas, en integrales, lo que sea, conviene que se acostumbre a manejar notación exponencial. La notación de radicales está bien, pero tiene sus complicaciones. Es más cómodo, más simple manejar notación exponencial. Ya, listo. Primer ejemplito. Otro. Si se conoce una función f de x, 3 medios de x más 1, bien simple. Hallar f compuesta con f en variable 3 medios x menos 1. ¿Ya? Es una doble composición. Triple con este de 3 menos 1. Ya. Se pueden inventar problemas a gusto. Pero ustedes son nuevos, no me conocen. Se me van a venir conociendo. Algún momento volveremos a lo presencial, seguramente. Espero que el siguiente semestre. En todo eso que es matemática, a mí me gusta inventarme problemas. O sea, no me gusta sacando de chanchullo, que nada, en todo. En límites, en derivadas, en integrales, me gusta inventar. Aquí, esto ya está escrito, bueno, parece que fuera bien facilito. Veremos cómo funciona. Algunas vez vamos a estar en lo presencial, a mí me gusta inventarme, en todas partes, problemas. ¿Qué significa esto? Por la composición f de f y de 3 medios x más 1, menos 1. 1, 2, 3 veces, es triple composición. Listo. Respetar la construcción. La primerita, los dos primeros, f de esta variable. ¿Quién es f? 3 medios x más 1. Aquí está colocado 3 medios. La variable ahora es 3 medios x menos 1. Ahí está bien clarito. Más 1. Más 1. Un poco de numeritos, multiplico. F de f, 9 cuartos x, estoy leyendo, menos 3 medios más 1. Menos 1 medio. Segunda vez, f de. ¿Qué es f? Es esta original. f de es 3 medios, aquí está la variable, 9 cuartos x menos 1 medio, y más 1. Listo. Aritmética, 27 sobre 8x. Y en constante estoy leyendo menos 3 cuartos más 1. Más 1 cuarto. ¿Ya? Última. F de esta variable. Bueno, aquí está f. 3 medios la variable más 1. Fin. Multiplicación 81 16x, y esto es 3 octavos más 1. 11 octavos. ¿Está? Con una sola funcioncita, triple composición. Me he inventado a propósito este con más 1, este con menos 1, por eso digo, nos podemos inventar lo que nos dé la gana. Solamente es respetar correctamente el manejo de la operación composición, nada más. Ya, otrito. 6. Para esta función, 2x cubo menos 7, 3x cubo más 4, se conoce que su inversa es el ejemplito que hemos hecho datito. Sí, está en mi página anterior. Hemos visto cómo se ve su inversa, me aprovecho de eso. Se conoce que su inversa es 7 más 4x sobre 2 menos x al 1/3. Conocido eso, digo, del ejemplo anterior. Por eso, calcúlese
F compuesta con F inversa. ¿Qué es esto? Es la propiedad 5 que hemos leído al ladito. Pero quiero ver cómo funciona. ¿Ya? F compuesta con inversa. F menos 1 de F de X. F de X, aquí está. Se copia. F menos 1, aquí está. ¿Qué hay que hacer? En lugar de X, colocar potencia 1/3 o X dos veces. Ahí está clarito. 7 más 4, variable. Sobre 2 menos, variable. Y todo esto en paréntesis elevado a la 1/3. Ahí está la operación, una función compuesta con su inversa. Lo que viene es simplemente aritmética. Como ya está hecho, se ve bien fácil. Extremos, si sumamos quebrados, el x cuadrado más 4 se anula. 7 por más 4 por. Entonces x cubo menos más 8 estoy multiplicando y menos esto. Aritmética, 28 se cancela, 2x cuadrado, x cubo se cancela. ¿Qué queda al final de cuentas? 8 más 7, 15, x cubo arriba y abajo 15. 15 se anula. X cubo a la 1/3 se anula. Listo. Total, x. Eso de que una función compuesta con su inversa siempre da la identidad, se cumple siempre. Ahí está, un ejemplito para ver cómo funcionan los números. Vamos a usar esta propiedad muchas veces en lo que viene. Una función con su inversa es la identidad. Vamos a usar muchas veces a continuación. Ya. Siguiente. Pues tengo unos cuantos ejemplitos. Para la función f de x, x menos 1 sobre x, hállese f compuesta con f, compuesta con f, compuesta con f, un montón de veces. Se puede pedir lo que nos dé la gana. Digo aquí, 51 veces f. Bueno, aparentemente es un problema imposible. Formas de este problema de composición, dado una función especial, componerla 100 veces, 1000 veces, 10.000 veces, hay varios problemas interesantes, conocidos. ¿Ya? Aquí, que nos pregunten 51 veces, es demasiado, ¿ya? Aparentemente. Es cuestión de ser lógicos nada más. Se opera repetidamente. Primero 2 veces f, 3 veces f, 4 veces f, etcétera, etcétera, hasta 51 veces. Claro, eso dice la construcción. Haremos. F con f. F de f de x. F de x es x menos 1 sobre x. La función f es esta. En lugar de x, esto, ahí está. La variable menos 1 sobre la variable. Un poco de aritmética, somos quebrados y el x de abajo se cancela. ¿Sabes? Numeritos, cambio el signo de abajo, 1 sobre 1 menos x. Ya, listo. Ahí está f con f, 2 veces. 3 veces, f de f de f. F de f de f de x está marcado clarito con llavecita. F de f de x está aquí arriba, es esta primera. Y ha salido esto. Bueno, f de 1 sobre 1 menos x. F es esta original. Variable menos 1 sobre variable. Ahí está, variable menos 1 sobre variable. Aritmética, quebraditos, x. Listo. 3 veces f, ha salido x. 4 veces f, aquí está, f de f de f de f. 3 veces f de x, aquí estoy marcando con llavecita el rojito, es esto de arriba, es f de x. ¿Y qué es f de x? La función original. Ah, ya. Hemos hecho 2 veces, 3 veces, 4 veces. ¿Qué ha pasado? Hemos reproducido lo original. Si hiciéramos a continuación 5 veces f, ¿a dónde vamos a llegar? Vamos a llegar a este. 6 veces f, vamos a llegar a x. 7 veces f, otra vuelta a esto. Ah, entonces es cuestión de mirar con cuidado. Están mis palabras. Se repite la función f de x original. Por tanto, se repiten los 3 pasos anteriores simultáneamente, repetitivamente. ¿Cuántas veces? Pues podemos pedir, pues 51 veces, podemos pedir las veces que nos dé la gana. Simplemente, ¿sí? Ahí está, mi esquemita. F, no vamos a colocar 51 veces, etcétera, pues. Que para ubicarnos, comenzamos con F, o sea, comenzamos con 2 veces, 2 funciones. En la cuarta vez, la función original, aquí está. En la cuarta vez, F. Ahora, vamos a repetir pasos, estamos en la 4. En la vez 5, aquí. En la vez 6, aquí. En la vez 7, aquí. En la vez 7, F.
Otra vuelta repetimos en la vez 7, 8, 9, 10. Entonces, bien clarito, pues. Repetimos de 3 en 3. Es cuestión de mirar. A ver, contaré con ustedes. Repetimos cada 3 veces. Estamos en 7, en 10, en 13, 16, 19, 22, 25, 28, 31, 34, 37, 40, 43, 46. Aquí está, aquí he llegado. Estamos en la vez 46. Y la siguiente, vez 49. Suficiente. Si en la vez 49 estamos en F, en la vez 50 vamos a estar aquí. Y en la vez 51, que es lo que pedimos, estamos aquí. Entonces, por construcción, la función F como esto con F 51 veces es X. Fin de problema. Como ven, la operación con composición es especial. Tiene muchos detalles. Como digo, hay varios problemitas bonitos de estos en todo el libro. Componer la función, no sé en qué parte he visto, haya la composición de tal cosa 10.000 veces F, 10.001 veces, ya se puede pedir, que es donde ver las repeticiones y generalizar nada más. Sí. Listo, un problemita de muestra. Otrito. Si se conoce f de x, x menos 2 b2, x menos 2x más 1, y g compuesta con f, x sobre x más 3, identifique quién es g de x. Bueno, cuestión de operar con cuidado nada más. Primero, ¿qué dijo? G compuesta con f, ¿qué significa? F de g de x, y aquí está, x sobre x más 3. Ya, listo. Segundo, aquí está, f de x es esta macana. Por notación de funciones que hemos hablado el martes pasado, en lugar de x se puede colocar lo que nos dé la gana. En particular, podemos colocar en lugar de x, g de x. ¿Por qué no? F de g de x es esto. Listo. Dos expresiones para f de g de x, igualamos. Entonces, igualamos, ¿sabes? Un poco de aritmética, extremos. Como ya está hecho, no me meto a los detalles, que son aritmética elemental, ¿no? Extremos y medios, factorización, despeje. La función g de x pedida había sido 6 más 3x sobre 3 menos x. Listo. Fin. Como ven, hay diferentes maneras, diferentes formas de manejar la operación composición. Unos cuantos más, otros sitios más que lo que tengo. He dicho la vez pasada, pueden interrumpirme cualquiera, tienen todos tienen la opción de prender su micrófono y preguntar, oiga, docente, ¿qué he hecho ahí? ¿De dónde sale? ¿Qué ha pasado? ¿De dónde está sacando eso? O no entiendo qué está haciendo ahí. Pueden preguntar, no me molesta que me interrumpan. Pero no pues que hagan bulla con sus radios, con sus novelas, esas cosas. ¿No? O sea, no me molesta que me interrumpan para preguntarme lo que sea, en cualquier momento. Ya, ejemplo F. A 10 minutitos y se corta, ya conocemos eso, y se corta y volvemos sobre la marcha. Calcular cuánto vale f de 3 coseno cuadrado de 6x si se conoce que f de 2x cuadrado más 1 es 8x cuarta menos 2x cuadrado más 1. Medio raro, medio raro. ¿Qué usamos esta vez? No hemos usado antes, aquí estamos aquí dos veces, igual voy a usar aquí. Cambio de variable. Cambio de variable. Como es una variable compuesta, 2x cuadrado más 1, pucha, ¿qué será? No sé. Entonces, como nos molesta, nos perjudica, le ponemos un nombre. U, por ejemplo. Ya, U es uso común, pero no, se van a dar cuenta cuando hagamos límites integrales. Dice, Chungarita dice, en todo problema de cambio de variables siempre se debe usar U. Nadie dice eso. Simplemente U es de uso común. Pero yo, y se van a dar cuenta cuando vayamos avanzando, el cambio de variable voy a usar U, B, Z, H, T. Uso diferentes letras para que se acostumbren a ustedes. Nadie dice que se debe manejar U obligatoriamente. Hay problemas en donde usamos U y no sirve. Eso ya va a estar apareciendo. Entonces, crono más 1, U. Despejo no X. Mirando la forma que tenemos de la función, tenemos 8x cuarta y 2x cuadrados. Entonces, suficiente x cuadrados. U menos 1 sobre 2. Entonces, bajo esa condición,
f de u es 8, variable cuadrado, menos esto. Desarrollamos binomio, simplificamos un poquito. F de u, 2u cuadrado menos 5u más 4. Eso había sido. Listo. Ahora el problema no nos pide hallar f de x, nos pide hallar f de 3 coseno cuadrado de 6x. Bueno, entonces ahora estoy colocando clarito. Primero, cambio de variable. Ahora ya no es esto cambio de variable, es uso de notación de funciones. Está clarito. Por notación, no cambio de variable. En lugar de u se puede colocar lo que nos dé la gana. En este caso se coloca lo pedido. F3 coseno cuadrado de x, ahí están esas potencias. F de esto había sido, al final de cuentas, 18 coseno cuarta de 6x menos 15 coseno cuarta de 6x más 4. Listo. A ver si se ubican. Y eso, este ejemplito más hago, y aquí es igualito que este otro, este primero. Una cosa en un problema de funciones es decir, cambio de variable. Otra cosa muy diferente es usar notación. Usar notación, en lugar de u podemos colocar lo que nos dé la gana. ¿Por qué digo esto? Porque muchos, sus antecesores, ¿qué hacen? Estamos haciendo cambio de variable, entonces más u igual a u. ¿Ya? Ahora aquí dicen cambio de variable. En lugar de u colocamos esta 3 coseno cuadrado y le colocan u igual. Le colocan u igual, ese u igual lo igualan con esto, pues tenemos u 3 coseno cuadrado de 6x y se hacen macanas. Se hacen macanas, una ecuación con x, o sea, mezclan cosas sin motivo. Vamos a ver, este ejemplito que viene va a ser para eso. Una cosa es usar cambio de variable, otra cosa es usar notación. Listo. Uno más entonces. Si se conocen f-1 de esta variable compuesta, igual a esta división. G de esta división igual a esta división, bajo esas condiciones conocidas, calcúlese el valor abreviado de f inversa compuesto con g inversa compuesta con f. Y en la variable x cuadrado sobre x cuadrado más 1. Listo. Triple composición, una mirada rápida. ¿Qué hay que hacer? Primero, f-1 es variable compuesta. No, primero tenemos que, aquí están mis pasitos. Primero, identificar qué es f inversa de x. Listo. Segundo, conocer f inversa, que es f de x, porque aquí hace falta. F es donde pedimos. Listo. Después también pedimos g-1. No tenemos. ¿Cómo vamos a encontrar? Tercer paso, primero ubicar qué es g de x. Aquí está. Y mi siguiente hojita, mi cuarto paso, conocer a g de x, que es g-1 de x, porque eso va a estar aquí, g-1. Entonces, ¿qué pasa con este problemita? Son 5 pasos. Primero, f inversa. Segundo, f. Tercero, g. Cuarto, g inversa. Y quinto, lo pedido. Ya. Esta forma de problema hemos puesto en examen muchas veces. Muchas veces. Los términos no importan. Como todavía no hemos hecho desarrollo de funciones en general, trigonométricas, hiperbólicas, logarítmicas, etcétera, esta misma conocimiento se puede decir con eso, con cosenos, con senos, con logaritmos, se puede. Como no hemos llegado todavía a eso, hago mi ejemplito con cociente de polinomios, nada más. Pero nadie dice que pueda hacer, que todo problema de examen sea igualito que esto. No, pues, podemos inventarnos lo que sea. Pues digo, muchas veces he entrado esta forma de problema. Ya. Primero, f inversa de x. Como tenemos conocido esto, lo que he mencionado aquí arriba. Camino único que no hagan bulla. Camino único que nos salva, cambio de variable. X sobre 2x más 1, u. Aritmética, despeje de x. F menos 1 de u, estoy reemplazando. Obviamente, suma de quebrados, cancelamiento de términos. 5u menos 2 sobre 1 menos u. Listo. Esto es f inversa de u, pero no queremos inversa de u, queremos inversa de x. Por eso. Por notación. En lugar de ux, f inversa de x, 5 menos 2, identificado. Primer paso cumplido. Segundo, f de x. Hemos definido función inversa, hemos visto cómo se opera. La única novedad de este problemita es conocida f inversa, ¿quién es f? Lo que ya hemos usado ahora. En lugar de f menos 1, no nos conviene usar y. Y igual. Listo. Para inversa, intercambio de variables. X igual a 5y menos 1, menos 2 sobre 1 menos y. Aritmética de despeje. No me meto en los detalles, factorización y demás macanas, despeje, y. ¿Qué es esta y? Es la f de x pedida. F de x había sido x más 2 sobre x menos 5.
Listo. Segundo paso cumplido. Ya. Tercero, conocemos G de esta macana. Como no conocemos G de X, G de X. ¿Con qué? Cambio de variable. X más 3 sobre X más 3, y hemos usado U, ya no pues, una B, por ejemplo. Aritmética, despeje de B, de X, está hecho directo ya, X igual. G de B, X sobre X menos 4, variable sobre variable menos 4. Aritmética de simplificación, etcétera. G de B había sido 3 más 3B sobre 7 menos B. Ya no coloco palabritas como el anterior, no por cambio de variable, sino por uso de notación. En lugar de B podemos colocar lo que nos dé la gana, en particular X. G de X había sido esto. 3 más 3X sobre 7 menos X. Ya. Paso cuarto, G inversa. Listo. Ya. G inversa. ¿Qué hacemos con el G? No usamos G, usamos Y. Listo. Intercambio de variables. Ahí está escrito. Aritmética de despeje de la nueva Y, factorización, etcétera. Y igual salió. Y, no queremos Y, queremos G menos 1. Listo. ¿No? G menos 1 de X había sido 7X menos 3 sobre X más 3. Listo. Cuarto paso. Quinto paso, lo pedido. F menos 1 compuesto con G menos 1 compuesto con F en variable. Listo. F de G menos 1 de F menos 1 de esta variable. Respetar la aritmética que estamos armando en lo anterior. Nada más. Lo primero esto. F menos 1D está en la página anterior. F menos 1, había sido, F menos 1 era 5X menos 2 sobre 1 menos X. Ahora el X es esto. Ya, pues, estás reemplazado. Aritmética de simplificación. ¿Qué pasa? Debajo del X cuadrado se anula, queda sobre 1. Bueno, así sería este problemita. El F de G menos 1 había sido ahora de 3X cuadrado menos 2 nada más. G menos 1, aquí está. Esto es G menos 1. 7 variable menos 3 sobre variable más 3. Ahí está. 7 variable menos 3 sobre variable más 3. Simplificación, que no hay mucho que decir. F de 21X cuadrado menos 17 sobre 3X cuadrado más 1. ¿Ya? Última. El F está en la página anterior. Estoy leyendo que era el F. Variable más 2 sobre variable menos 5. Es el F. Bueno, reemplazado, quebraditos, suma de términos. Al final de cuentas, lo pedido de esta macana había sido 27X cuadrado menos 15 sobre 6X cuadrado menos 22. Nada es simplificable.